Hola, ¿qué tal queridos amigos? Nuevamente nos encontramos para compartir juntos un espacio basado en la palabra de Dios. Y en esta extraordinaria parábola del Hijo Pródigo no dejamos de encontrar enseñanzas que son verdaderamente extraordinarias. El texto de hoy es Lucas capítulo 15, el versículo 19. Este texto nos puede ayudar a comprender la visión que tenía el hijo pródigo también de su padre. El texto dice, luego que él se replantea volver a su casa, que vuelve en sí, que se siente mal por todo lo que había pasado y se da cuenta que lejos de la casa del padre su vida no tenía sentido. El verso 19 dice que él se dice, que le dirá a su padre cuando llegue, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Esta mañana yo quisiera hablar con vosotros acerca de este sentimiento de indignidad que tenía el hijo pródigo. Un sentimiento que lo llevaba a plantearse una escena delante de su padre en el que él iba a reconocer lo que sentía, reconocer lo que había dentro de él. Ese sentimiento de que él no era digno de ser llamado su hijo. Déjame decirte en esta mañana que luego de que ya hemos hablado de la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, hemos dicho también que el Espíritu Santo, como dice Hechos capítulo 11, da arrepentimiento para vida. El arrepentimiento que produce el Espíritu Santo es para que tengamos vida eterna. Así que es posible que cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, percibamos la magnitud del daño cometido. De hecho, nosotros no veríamos cuán grande es el daño, el fallo, el error que hemos hecho si el Espíritu Santo no despertara nuestras conciencias. Porque ese es el lugar donde actúa el Espíritu Santo, nuestra mente, nuestro cerebro. Es el único medio a través del cual Dios se puede comunicar con nosotros. Y por eso el Espíritu Santo actúa en nuestra mente, despertando nuestras conciencias y haciéndonos comprender que hemos pecado. Ahora, lo que percibe de sí mismo el hijo pródigo y que lo quiere plantear a su padre cuando él regrese a su casa, tiene una dimensión un poco diferente, porque él no se siente digno y quiere decirle a su padre que él no es digno. No solo quiere decirle a su padre que no es digno, sino que le pide ser tratado como alguien que no es de su casa, como no es de su sangre, no es de su familia. Hay algunas cosas aquí que nos ayudan a entender cómo él entendía a su padre. Evidentemente, si él no se sentía digno, creía que su padre consideraba que lo que él había hecho era de tal magnitud, tan bajo, tan ruin, tan indigno, que él había perdido toda posición delante de su padre. Que a los ojos de su padre, él no podía nunca más ser recibido como hijo. Él percibía que su falta era de tal dimensión que el padre no podía aceptarlo nuevamente en el seno de su familia. Percibía que su falta era tan grande que su padre no podría tratarlo como un hijo nunca más, por todo lo que él había hecho. Así que él entendía que como mucho su padre podría tratarlo con misericordia como a un jornalero, pero nunca volver a la relación que tuvo antes. Él percibía que esa relación estaba perdida, que esa relación estaba acabada, que esa relación estaba anulada. Él no tenía ninguna dignidad, no valía a sus propios ojos absolutamente nada, pero él creía que no valía nada porque entendía que para el padre ya no valía nada. O sea, su percepción de sí mismo estaba basada en lo que él pensaba que su padre pensaba de él. Él pensaba que su padre lo consideraba ya indigno, que lo consideraba sin ningún valor, que lo consideraba sin ningún mérito. Porque lo que él había hecho era tan grande que no merecía jamás volver a tener el mismo lugar, el mismo rango y la misma posición delante de su padre.
Dos cosas quiero decir en relación con esto. Primero, es cierto que el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos hace dar cuenta de lo que hemos hecho, de la gravedad del error cometido. Pero nunca es la obra del Espíritu Santo hacerte sentir que no vales nada, hacerte sentir de tan indigno que tú crees que Dios no te puede acoger de nuevo. Nunca es la obra del Espíritu Santo humillarnos, destruir nuestra autoestima, hacernos sentir que no valemos absolutamente nada y que es imposible volver a tener la misma posición y la misma relación filial y familiar que tuvimos antes de fracasar. El que sí quiere que nosotros sintamos esto es el enemigo de Dios. Satanás puede producir tal remordimiento en nosotros, tal sentimiento de indignidad, que finalmente logra hacernos pensar que ni siquiera merece la pena que tratemos de ser hijos de Dios. Porque Él nos pinta una visión de Dios totalmente distorsionada, que era el problema del hijo pródigo. El hijo pródigo tenía una visión distorsionada de su padre. Creía que su padre era severo, inmisericorde, que no iba a tener compasión de él, que si acaso él tenía que arrimarse a su padre reconociendo que no valía nada para tener un mendrugo de pan. Y el diablo quiere eso. Quiere que nosotros pensemos que nuestro Padre Celestial es duro, severo, inmisericorde. Quiere que nos acerquemos a Él, si acaso para darle un poco de lástima, a ver si de alguna manera obtenemos algo de Él y nos trata un poco bien. Quizás por pena tenga misericordia de nosotros. Eso es lo que Satanás quiere que pensemos. Eso es lo que continuamente Él susurra a nuestros oídos. Él quiere hacernos pensar que si hemos fallado, si hemos caído, si hemos fracasado, si hemos errado, si hemos pecado, ya no somos dignos. Y nuestra posición ante nuestro Padre Celestial nunca puede volver a ser la misma. Pero tengo buenas noticias para ti. Y esas buenas noticias son tan hermosas y se resumen en el versículo más famoso de la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16. La buena noticia es que Dios te amó a ti y a mí de tal manera que envió a su Hijo unigénito, para que si tú o yo creemos en Él, a pesar de todos nuestros fallos, a pesar de todos nuestros errores, a pesar de todos nuestros fracasos, de toda nuestra mediocridad, podamos tener vida eterna. Una vida eterna que indudablemente ni tú ni yo merecemos, ni vamos a merecer jamás, porque nos hemos ido muchas veces demasiado lejos del Padre. Hemos fallado tanto y de tantas maneras. Hemos cometido tantos errores. Hemos dañado tantas veces el corazón de Dios. Hemos sido tan hijo pródigo tantas veces, que realmente qué mérito puede haber en nosotros. Pero sin embargo, el amor de nuestro Padre es tan grande que Él nos dice a cada uno de nosotros: mira cómo te amo, que entregué a mi propio Hijo Jesús, para que tú puedas entender, aunque sea pálidamente, con tu mente limitada, ese amor. Y entregué la ofrenda de mi Hijo Jesús, para que tú comprendas lo que dice Isaías capítulo 43, el versículo 4. En ese texto Dios dice: a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Dios quiere que comprendas que a sus ojos no eres indigno. No es que no vales nada. A sus ojos eres de gran estima, eres honorable y eres amado. Acepta la visión de Dios, el amor de Dios y el perdón de Dios.
Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida y te lleve a reconocer que eres un pecador, pero que a la vez te lleve a aceptar el amor perdonador de Dios. Y resiste el mensaje de Satanás que te hace sentir que eres tan indigno que nunca puedes tener un lugar como hijo al lado del Padre. Dios es amor. Feliz día junto a Jesús.